Ricardo Martínez es uno de los héroes culturales que ha tenido este país. Fue un artista sobresaliente, superdotado, creador de un lenguaje propio en el que sin embargo resonaban herencias, pero que él fue refinando, afinando, enriqueciendo, hasta terminar convertido en un productor de objetos visuales de un peso, de una fuerza, de una capacidad de impactar y de emocionar y de conmover, como muy pocos lo han logrado en este país. Formas orgánicas, rotundas, montañas y velos, figuras envueltas, abrazadas, el amor y la pérdida, cuadros sólidos, lienzos de fuego, líneas que trazan un cuerpo, melancolía, silencio. Era un hombre poco expresivo, digamos, no era así súper cariñoso, ni súper eufórico, ni súper... Pero, sin embargo, cuando tú ves sus cuadros te das cuenta realmente del amor, de la pasión que puso en ellos, ¿no? A mí lo que me impresiona más es que la sensibilidad, como están trazadas esas formas enormes. Es decir, el ser enormes, yo creo que están basadas en el enorme cariño que Ricardo tenía, no solamente en las formas humanas, sino en los seres humanos. Siempre utilizo la palabra profunda porque sí venía desde muy no sé dónde, desde adentro cada una de sus obras. Son cuadros fáciles y son muy provocativos también. Son cuadros que despiertan pasiones, son cuadros que despiertan críticas, son cuadros que impresionan, son cuadros que te despiertan sentimientos. Ricardo Martínez de Hoyos nace en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1918, un siglo y un país en reconstrucción que lo arropan. Ricardo Martínez nace en una época muy dinámica de la historia de México. Está muy reciente el final de la Revolución y el país se está reconstruyendo. Es la época en que Vasconcelos entra a la Secretaría de Educación Pública y empieza el movimiento de los muralistas y empieza el movimiento cultural. Pero esta época se vuelve muy turbulenta porque estalla la Revolución Cristera en 1926. Entonces Ricardo tenía 8 años. En ese momento la familia de Ricardo empieza a ver otras posibilidades. Como tenía familiares en San Antonio, deciden emigrar a San Antonio. Ellos regresan en 1932 a México, pero es un periodo muy importante para Ricardo. Pero lo que sí es muy claro es que desde niño ya era muy buen dibujante y que, por ejemplo, algún amigo suyo de la infancia alguna vez nos contó que en la primaria el profesor les decía: oigan, por favor, dígale a Ricardo Martínez que ya deje de dibujar y atienda la clase. Su interés en el arte tenía como base aquel clan, el suyo, con 16 hermanos y una pareja del norte de México que lideraba a la vasta familia, Néstor Martínez Perales y Elena de Hoyos de la Garza. Ricardo creció junto a la pasión de su hermano Oliverio por la escultura, la vocación arquitectónica de Enrico y Homero
y el amor por el teatro de su hermano Jorge. Sí, fue una familia pues económicamente limitada, pero yo creo que fue una familia también muy amorosa, ¿no? Y les dio una gran seguridad a todos sus hermanos y a él mismo, ¿no? Yo creo que es una familia muy exitosa en ese sentido, muy solidaria. Pasaron una circunstancia relativamente apretada en Estados Unidos cuando él se fue de niño, pero también muy positiva, muy buena, porque aprendió el inglés, aprendió otra cultura, estuvo en otro país, en otra sociedad, y a la postre le resultó en algo muy bueno, porque pues cuando tenía que negociar sus cuadros con extranjeros, pues lo podía hacer perfectamente bien en un inglés muy fluido. Mi abuelo fue maestro rural, por ejemplo, entonces era un hombre que se ve que tenía una especie como de espiritualidad así muy especial, y pues mi abuela debe de haber tenido también algo en común con el abuelo, y además yo creo que dejaron ser a sus hijos. Pero además al paso de los años, por ejemplo, la convivencia, sobre todo con Oliverio, que fue escultor, fue muy determinante, muy importante. Yo creo que Oliverio fue una persona que lo guió realmente y que de alguna manera le despertó esta inquietud. Se conservan aquí en la colección de la Fundación algunos dibujos realizados en lápiz que podrían considerarse ejercicios, ¿no?, de Ricardo Martínez, en los cuales él está practicando las formas, él está practicando el dibujo, las sombras, la colocación de las luces, etc., pero está practicando todos estos recursos por medio de la alusión a formas conocidas, que son las de Oliverio, ¿no? Entonces son dibujos en los cuales nosotros vemos figuras escultóricas con estos rasgos que aluden al mundo de lo indígena, de lo popular. En 1934, como testigo de la construcción del Monumento a la Revolución y las esculturas que allí realizó su hermano Oliverio, el joven Ricardo se interesa en el volumen de los cuerpos. Luego de un paso fugaz por la Facultad de Leyes, afianza una certeza de vida: la pintura. Bueno, esta primera etapa comprende prácticamente la década de los años 40 y los primeros años de la década de los 50, ¿no? Entonces, en estos años, Ricardo Martínez es un artista en formación, ¿no? Un artista que se está nutriendo de estas influencias, de las imágenes que está viendo a su alrededor, de las obras producidas por sus contemporáneos y por artistas de generaciones anteriores. Fundamentalmente es el grupo conocido como Contemporáneos, ¿no?, que es un grupo literario, pero que vinculó a varios artistas plásticos ligados con sus intereses. Podemos ver en obras de los primeros años de la década de los 40 que Ricardo Martínez recupera algunos rasgos de las figuras de las obras de Julio Castellanos, como por ejemplo los ojos en forma de almendra y totalmente negros, la forma de la cabeza, ¿no?, el delineado de las caras. Entonces, en obras muy tempranas, de hecho, en un dibujo también que se conserva aquí en la colección de la Fundación, él representa a 3 mujeres con los rasgos muy característicos de Julio Castellanos. Ricardo Martínez a partir de estos años empieza a incluir figuras femeninas muy alargadas, ¿no?, envueltas en sus rebozos a la manera de Rodríguez Lozano, pero también empieza a representar temas como la piedad. Él se inició en un momento en que el muralismo dominaba el panorama de las artes plásticas y además era un movimiento muy impositivo.
querían que todo el mundo hiciera lo mismo. Pintura nacionalista, exaltando la Revolución Mexicana, exaltando los valores mexicanos. Y Ricardo se independizó de este movimiento. O sea, hacía paisaje mexicano, pero no era el paisaje de José María Velasco, no era el paisaje del Dr. Atl, no era el paisaje de Clausel. Era un paisaje muy personal de él, de magueyes, de campos de milpa, de árbol de colorín, cosas que a él le llamaban la atención y que él tomaba como temas. Ricardo tuvo una manera de expresar su visión de la realidad mexicana al margen de ciertas tendencias ideológicas, se podrían definir, de lo que se llamó Escuela Mexicana de Pintura, o lo que se llama Escuela Mexicana de Pintura. Tuvo la fuerza, la visión de desarrollar una manera de ver la realidad muy personal, que no correspondía al interés que había en ese momento, ni incluso al interés que hubo mucho después. A mí no me gusta entender fenómenos generales sobre la pintura. Para mí siguen siendo individualidades las que cuentan. Y una de ellas es la de Ricardo. Ejercita influencias y determina rasgos propios desde un rincón de la casa familiar en la colonia Roma, convertida en estudio. En ese pequeño espacio, hizo el retrato de quien sería su compañera de vida, Sarina Lacy. Él era mucho mayor que yo. Él era, digamos, de la generación de mis padres. Entonces Ricardo, que todavía era soltero, tenía como 18 años, ya había improvisado en un rincón de la sala su estudio. Ahí tenía su mesita de trabajo, que era el buró, y su caballete con sus cuadros. Y yo vi ahí cómo pintó sus primeros cuadros, sus primeros magueyes, sus primeros retratos. Hizo un retrato de su padre. Ese retrato lo hizo de memoria porque ya había muerto el padre, pero hizo el retrato de su futura esposa, Sarina, que era ya su novia, y yo la vi ahí a Sarina sentada en la ventana de la sala y él en su caballete pintándola. Ricardo vivió enamorado de Sarina, admiraba de ella todo, hacía mucho hincapié en su elegancia natural. Todo era una delicia en esa casa, hasta los huevos fritos con jamón que cenábamos. Los sillones, ver las pinturas del origen de Ricardo, cuando era figurativo, geometrizante. Nunca tuvo un trabajo formal de 9 a 5, ni tuvo un salario, nada. O sea, era un hombre que no sabía hacer otra cosa más que pintar. Pero yo sé que no fue un camino fácil. Al principio era un poco cuestión de recibir el dinero y salir corriendo a disponer de él para las necesidades inmediatas, ¿no? Pero es interesante porque si bien mi madre nunca se involucró en la promoción de su arte, ni mucho menos, ni el hacer contacto, ni con galerías, ni con coleccionistas, ni con periodistas, ni con nadie, ella era la que administraba. Era muy hábil para eso, realmente, muy ordenada en eso. Y mi padre no tenía idea de lo que tenía, ni cargaba dinero, ni sabía hacer un cheque, ni sabía usar una tarjeta de crédito, ni nada. Aquel primer sitio en el cual pintaba cambió a uno con más holgura en la colonia Anzures, donde su vecino Federico Cantú fue fundamental, no solo como influencia en sus telas, sino por ser quien lo condujo hacia la Galería de Arte Mexicano, el espacio que por 20 años le dio presencia en México y Estados Unidos. Él tenía un taller cercano al taller de Federico Cantú, que era mayor que él, y de alguna manera pues Federico lo guió, digamos, lo llevó con Inés Amor. Y poco a poco primero empezó a participar, digamos, en exposiciones colectivas junto con Juan Soriano, Guillermo Mesa, José Chávez Morado, Olga Costa, los artistas que manejaba Inés, y poco a poco fueron organizando exposiciones individuales. Y es una relación que duró muchísimos años, yo creo que hasta los años 70 más o menos, digamos unos 25, 30 años.
y que fue pues provechosa para los dos y que además sirvió para cimentar una amistad muy, muy firme, muy profunda. Hay una obra muy interesante de esta época que se llama Tobías y el ángel, que está situada en un paisaje con un maguey, ¿no? El maguey realmente es el protagonista del cuadro porque ocupa el primer plano y la mayor parte del espacio compositivo, mientras que las figuras, Tobías y el ángel, están en segundo plano y de tamaño muy reducido, ¿no? Entonces, de una manera muy parecida a cómo se puede observar el manejo de los personajes en el trabajo de Cantú. Otra influencia muy importante desde aproximadamente 1944 en adelante fue el trabajo de Giorgio de Chirico. A partir de este momento en la producción de Ricardo Martínez se aprecia mucho esa influencia, sobre todo la influencia de la pintura metafísica, ¿no? de Chirico. Ricardo Martínez comienza a construir escenarios, ¿no? con estas grandes arcadas, ¿no? alargadas, donde la proporción arquitectónica es mucho mayor a la proporción humana. Son espacios desolados, ¿no? solitarios, que dan como esta sensación de misterio. Bueno, desde finales de los años 40 y durante la primera mitad de los 50 hay una influencia muy importante en el trabajo de Ricardo Martínez y es la de José Clemente Orozco. Hay una pintura muy interesante de estos años, está fechada en 1952, que se llama La tarde, de la colección del Blanton Museum of Art de la Universidad de Texas. Y aquí se ve esta influencia, se ve que Ricardo Martínez vio, ¿no? el mural de Orozco que se conoce como La despedida y recuperó este montículo, ¿no? en forma de prisma rectangular en el fondo de la composición, pero también Ricardo Martínez coloca dos mujeres sentadas al lado del montículo, como envueltas en rebozos y curvadas, ¿no? Están sentadas y curvadas de una manera muy similar al mural de La despedida, ¿no? Donde está el montículo que forma el fondo de la composición y la mujer o la madre en primer plano sentada en el suelo y encorvada, envuelta en su rebozo. Durante todos estos años empieza a representar paisajes en este sentido, ¿no? Con estas formas geométricas, los bordes de las rocas son muy angulosos y muy lineales, los magueyes también es un aspecto muy importante. La renovación y el enriquecimiento en su obra se afianzaron tanto como sus afectos. La vida en una nueva casa en la calle de Etna le dio impulso a su interés por lo prehispánico que no solo coleccionó, sino que animó su pintura. Pero ya cuando construyó este hermoso espacio al fondo, pudo tener la luz que necesitaba, el aire que necesitaba, la distancia visual, el tiro visual, que es indispensable para el formato de muchos de sus cuadros, y también pudo tener allí su colección prehispánica, cuyas piezas principales eran olmecas, que es otra de las influencias que aparecen en la pintura de Ricardo, la del arte olmeca. Lo olmeca tiene puntos de coincidencia con lo que ya era una tendencia previa de Ricardo y también compartida en buena medida con Oliverio, que es el amor por la masa cerrada, por la rotundidad de la forma, por una combinación de hieratismo con expresividad. Él empezó a juntar
piezas prehispánicas. Yo creo que a él le llamaba la atención la estética de las piezas más que la cuestión, no sé, el valor antropológico que pudieran tener. Yo siento que eran una especie como de compañía para él y con las que establecía un diálogo. Es muy claro. O sea, los rasgos digamos, las características del arte prehispánico son muy claras en su obra. Yo creo que mi padre sentía un gran gusto y un gran aficionado, un gran coleccionista de piezas prehispánicas. Este es un enigma, ¿no? Pero le gustaba y le encantaba, ¿sí? Y a veces, pues sí, era así como llegabas a la casa y ya tenía una pieza nueva. Entonces, bueno, pues era su debilidad, digamos, ¿no? Y su gusto que se daba, y yo creo que está muy bien. Esta colección está ahora registrada en el INAH y son pues, patrimonio de la nación. Hay una etapa previa, ¿no?, a la creación de su propio estilo. Esta empieza en 1953 con, de las obras que nosotros tenemos catalogadas, la primera en la que se aprecia el cambio es en una obra que se llama Fumador en Rojo, de 1953. Aquí Ricardo Martínez pues comienza a representar personajes, ¿no?, extraídos del mundo popular, realizando actividades cotidianas, fumando, trabajando, ¿no?, realizando sus trabajos. Hay peones, cargadores, figuras que están tocando la guitarra, ¿no?, que hablan de aspectos de la música, de la comida, elementos importantes de la cultura. De 1953 a 1957, en la que representa a estos personajes populares, se aprecia ya que el artista está mirando las esculturas prehispánicas, las máscaras, para trasladar sus formas al lienzo. Lo prehispánico se aprecia específicamente en el modelado de las cabezas, ¿no?, en el delineado de los perfiles, pero ya no es una representación tan literal de la escultura, ¿no? El artista ya ha reinterpretado, ya se ha apropiado de esas formas y las ha reinterpretado en su trabajo. Yo amo estas cosas que me rodean, por eso vivo rodeado de arte precolombino. Ahora, claro, soy un hombre moderno, trato de hacer una cosa diferente. Es un punto de referencia, pero remoto. No se puede copiar una cosa de estas porque no tiene sentido. Sería ilustrar simplemente un objeto ya hecho, hacer arte sobre arte. A partir de aquí, él comienza a representar figuras muy grandes, ¿no?, de proporciones muy grandes, como muy cercanas a los bordes del espacio pictórico, y comienza a utilizar recursos plásticos importantes en su producción subsecuente, como por ejemplo el uso del difuminado. Eso es esencial, ¿no? En este momento comienza a difuminar los colores para crear luz, para crear atmósferas, ¿no? Empieza a utilizar colores primarios de manera muy contrastante, pero equilibrada a la vez. Al diálogo creativo con lo prehispánico en su obra se consolidó una pasión de siempre en Ricardo Martínez: la lectura. La cercanía con poetas y escritores nutrió su camino en la ilustración de 40 libros. Pues es una beta muy interesante, porque yo creo que en esa época de los años 40 y 50, entre artistas y entre escritores había una compenetración, había un intercambio intelectual de poesía, pintura. La relación que tuvo Ricardo Martínez con sus amigos poetas y el editor Enrique Díez Canedo, como Fernando Benítez, como Alichu Macero, Bonifaz Nuño, Jorge González Durán, pues era muy importante, que a lo mejor en ese momento ellos no se percataban del legado que estaban dejando después de 50 años. Y a mí siempre me impresionó, antes de conocerlo, que él hubiera hecho la viñeta para Pedro Páramo, que era fue una novela obviamente fundamental para muchos, y lo sigue siendo para muchos más, ¿no? Me impresionó porque eso es principios de los años 50, 52, 54,
yo estaba conociendo pues, muchas cosas de México y bueno, leía lo más que podía, y al leer a Rulfo y ver esa viñeta me impresionó mucho pensar que había un pintor al que entonces yo no conocía, pero que estaba cercano a la obra extraordinaria de Juan, ¿no? Ricardo era un gran lector de todo. Leía con enorme placer, tenía una cultura literaria vastísima y por supuesto que era un lector de ellos, como también era observador de la obra de sus contemporáneos, de la obra plástica de sus contemporáneos. Hay en 3 colecciones particulares, está toda la colección de viñetas del libro de Junta de Sombras de Alfonso Reyes. Entonces es un trabajo distinto porque el dibujo va de la mano con un texto, ¿no? Entonces debe de crear como esta unidad o esta armonía con el texto, y eso en el trabajo que Ricardo Martínez hizo para ilustrar estas publicaciones está muy bien cuidado. Mientras que trazaba naturalezas vegetales y perfiles humanos en libros, Ricardo Martínez conciliaba su introspección con la convivencia fraterna en un círculo de pintores animado por la Galería de Arte Mexicano, sitio que abandonó en 1964 para tomar las riendas de la promoción de su propio trabajo en México y en el extranjero. Se dedicó, después de haberse salido de la Galería de Arte Mexicano que lo representaba, él se dedicó a hacer todos los trámites para hacer una exposición. Entonces él se abocó a hacer sus listas de obra, a hacer los avalúos, a seleccionar, a tener los acuerdos con todas esas personas como directores de museos, de galerías, para hacer una exposición. Incluso tuvo una relación cordial con sus coleccionistas. Él tuvo este contacto de muchos años con la Galería de Contemporaries, los contemporáneos en Nueva York. Entonces yo creo que desde fines de los 50, digamos, hasta el 63, 64, por ahí, cada otoño mi padre iba a Nueva York a la inauguración de exposiciones organizadas por Carl Lundy, que era el dueño de la galería. Y yo creo que eso de alguna manera ayudó, digamos, a colocarlo en el mercado norteamericano. Fíjate que cuando él dejó la galería, él fue su propio manager, por decirlo de alguna manera, y entonces estuvo en varios museos, muy presente. Recuerdo mucho con el que había una gran relación, el Museo de Arte de Phoenix. Entonces tenía mucho interés en lo que estaba sucediendo en el arte mexicano en ese momento, y tenía exposiciones constantes en Estados Unidos. Ya no pasaban por la Galería de Arte Mexicano, o sea, ya no era ya una relación directa entre él y las galerías tanto de Nueva York, Los Ángeles, como en específico este museo. Es esta gran consideración a las personas y el reconocer el trabajo artístico como algo importante. Yo creo que a él le costó mucho trabajo hacerse un lugar y sí veía amigos de él que no tenían la suerte que él tuvo, a pesar de ser buenos artistas, ¿no? Y entonces eso le daba como una posición muy clara y muy precisa, porque luego pues había gente que quería comprar cosas para vender y él pues decía, no, pues si vas a hacer negocio conmigo, como que, pues olvídate, ¿no? Y a veces los galeristas pues no les caía muy bien por eso, cuando por lo general es al revés, los pintores están ansiosos por vender y él no, de repente empezaba a acumular cuadros y no los vendía a cualquier gente, ni en cualquier circunstancia. Su relación con el dinero era un poco, pues era algo como abstracto, y era a tal grado que, por ejemplo, si un coleccionista potencial no le caía bien, no le vendía. Entonces, o si llegaba alguien y le decía, oiga, pues déjeme lo más barato, pues tampoco, o mandaba a recoger cuadros que a la hora de la hora por los que le querían pagar menos, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces yo creo que no, él realmente pintaba, o sea, no pintaba con un objetivo ulterior, digamos, ¿qué va a pasar con esta pintura? ¿Cuánto me van a dar por ella? Desde luego que era importante, pues éramos 4 niños, ¿no? 4 hijos y mi madre, pero no era lo más importante. Sin duda, lo importante para Ricardo Martínez era el lienzo y los universos que podía plasmar con los elementos formales y emocionales que colmaron de humanidad rotunda su pintura.
En 1957 es cuando crea la primera obra en su estilo personal. Esta obra se llama El Rescoldo. Se caracterizan por un manejo muy particular de la relación figura-fondo en las composiciones. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a que la figura parece confundirse con el fondo, ¿no? En estas obras la figura sobresale discretamente del fondo, pero a su vez varias partes de ella quedan cubiertas por el fondo, por las tonalidades con las que trabajó el fondo, y parece confundirse con él, como que sobresale discretamente, pero a la vez parece perderse en él. La capacidad de ver la estructura geométrica que está detrás de las formas orgánicas, detrás de las formas figurativas, era una característica poco estudiada o poco vista o poco analizada en la obra de Ricardo. Si sus cuadros son tan sólidos en su estructura, es porque tienen un esqueleto geométrico detrás. Él trazaba como los académicos del Renacimiento, trazaba las diagonales, trazaba los círculos, trazaba los puntos en los que las líneas remataban el cuadro. Y luego toda esa estructura aparentemente desaparecía detrás de la imagen. Todo lo que él tenía en sus telas estaba muy bien pensado, muy meditado, y por lo tanto tenía que partir de una estructura muy sólida, que luego esa estructura podía irse deformando, aclarando, definiendo, pero que sí tenía esa visión estructural de su cuadro, lo tenía muy presente, si no, no hubiera podido hacer esas figuras. A mí me atraía mucho su capacidad parece un contrasentido, a pesar de sus pinturas de enorme tamaño, era capaz de sintetizar y de hacer unas figuras muy, tal como yo las veía, muy delicadas. Es una pintura que se acerca mucho al misterio. Sus personajes son muy hieráticos, son como las cabezas de la isla de Pascua. Están mirando al mundo, tratando de descifrar el universo, qué es lo que hay atrás, qué es lo que viene. Yo lo vi pintar muchas veces, lo visitaba yo cuando estaba trabajando y no dejaba de trabajar. Era una forma de meditación. Estaba con el pincel, dando pinceladas, usaba por lo general pinceles gruesos, pinceles finos para los detalles, pero pintaba y repintaba, y una misma área a veces llevaba 4 o 5 capas de pintura. La década de los años 70 es el momento en el que él comienza a pintar de la manera en la que pintará por el resto de su vida, ¿no? Entonces esta es una etapa a la que yo llamo de consolidación. Y bueno, en esta etapa se aprecia el manejo magistral de la luz, ¿no? El difuminado le ayuda mucho a crear luz en las composiciones y una atmósfera muy particular. A partir de este momento, él aprovecha las posibilidades que le brinda el gran formato, que le ayudan a potenciar esa idea de monumentalidad de las figuras. Pintura desde dentro, monumental, masiva. En ella resuena la vieja voz honda y misteriosa de México. Con estas palabras, el escritor Luis Cardosa y Aragón describió la obra de Ricardo Martínez en su presencia imponente y luminosa. Cuadros en gran formato que ubican en el tiempo y el espacio la mirada de uno de los grandes creadores del arte en México. Me llevó el padre superior, padre Rafael Checa,
con él, me presentó y le suplicó que si me quería tener como alumno. Por supuesto dijo que no, que fuera yo a ver su taller. Y así fue como poco a poco se fue desgranando, vamos a decir, esa aspereza, esa rudeza, esa sobriedad más bien. No estuve lavándole pinceles ni dándole el color, sino sí, como contemplativo. Veía yo cómo pintaba, con qué respeto tomaba el color, el pincel y pintaba. Ricardo era una persona, aparte de inteligente, con mucha sensibilidad. Lo primero que era parte que fue para mí importante, ayudarle en cosas que yo no conocía ni se habían estudiado en la escuela, en la época que yo fui, no sé. Restirar el lienzo, el bastidor, preparábamos las telas allí mismo, con la cola de conejo primero, 2 capas, en sentido contrario, y ese tipo del oficio, porque generalmente ya nadie lo hace. Iba todas las mañanas y para mí fue magnífico, muy instructivo, muy agradable el trato con él y con su familia. Claro, la familia no estaba ahí en el estudio, pero Sarina era una mujer muy fina, muy prudente. A Ricardo Martínez yo lo conocí muy chico porque nuestras familias eran amigos. Entonces, aprovechando mi amistad con Ricardo, le pedí que si podía yo trabajar en su estudio. Entonces estuve trabajando en su estudio como 1 año y medio, haciendo rincones de su estudio, sus pinceles, sus lienzos recargados en una pared. Y entonces yo hacía una composición sin mover las cosas, ¿no? De cómo estaban acomodadas. Y hice una serie de aproximadamente 10 cuadros, ¿no? De su estudio. Y entonces él cuando me daba consejos, y ahí es donde fui yo aprendiendo a pintar al óleo. La luz que bañó su estudio fue un elemento que arropó con sensualidad y ternura cada lienzo. Ricardo Martínez, desde sus primeros años, ¿no?, de trabajo, tuvo esa facilidad para representar temas emotivos de manera muy empática con el observador. La representación de estos temas muy cotidianos, de las madres con sus hijos, de las figuras teniendo intimidad, ¿no?, en abrazos muy emotivos, ¿no? Entonces es una característica muy importante de este pintor, y yo creo que es uno también de sus mayores aportaciones, ¿no? La representación de estos temas cotidianos que generan empatía en el receptor a partir de un mundo construido por figuras que son irreales. Pero la ternura es un elemento clave para la obra de Ricardo. Y no me refiero solo en aquellos en los que el tema era tierno, como las maternidades, por ejemplo. Ni siquiera a los amantes, a la figura de hombre y mujer juntos. Y en esto Ricardo era un maestro. Digamos que no hay obviedad en su trabajo. Hay una serie de apuntes, de insinuaciones. Ese es otro aspecto erótico. Las insinuaciones, los velos
lo semioculto, lo que parece que sí y luego resulta que quién sabe. El hacer chocar cosas aparentemente tan lejanas e irreconciliables como la ternura y la soledad, o como la ternura y la sobriedad. Y sus imágenes creo que reflejaban muy bien esa visión, muy figuras que tenían los pies en la tierra, pero al mismo tiempo tenían ese tono como de misterio, incluso de poesía. Para mí el misterio y la poesía van unidos, y creo que él lo pudo desarrollar muy bien visualmente. Sus mujeres también están un poco en esta misma situación, y esto muy ligado a la fertilidad. Sus personajes están dentro de la esfera de lo mágico, sin olvidarse de lo sensual. Poco a poco van siendo más y más sensuales, hasta llegar a una fiesta de la sensualidad su pintura. Y de los pocos elementos que él utiliza, pues es la espiga de trigo, la semilla, el cuenco de agua, el chorro de agua. Son figuras muy relacionadas con la tierra y con la fertilidad. Y las mujeres también son mujeres en la plenitud de la fertilidad. Yo creo que lo que hacía el señor maestro Ricardo Martínez en cada obra era buscar ese elemento, ya fuera la luz, ya fuera la volumetría, esa profunda manera y respeto enorme que tenía a la mujer, por ejemplo. Siempre la vemos, siempre es así majestuosa la mujer, es seguramente una indígena o seguramente una diosa de algún, no sé qué secta, pero siempre vemos a la mujer, ya sea con un niño, ya sea con su hombre, ya sea en grupo, siempre la vemos de una manera muy destacada. Por ejemplo, ese trío de Venus que él donó al Museo de Antropología. Esa majestuosidad que nos dan es algo impactante. Lo que puedo decir es que fue muy independiente, no se dejó manipular ni por el gobierno ni por las corrientes de entonces, fue él mismo. Y eso tiene un gran valor. Se bastó a sí mismo, se reconoció a sí mismo y expresó a sí mismo lo que él quería, su obra. Si Ricardo cuidaba, redibujaba, rehacía, revisaba, afinaba, perfeccionaba su dibujo hasta el infinito. Uno puede pensar que este trabajo hecho de masas y de color era el centro de su expresión artística. Pero yo creo que no, yo creo que el centro de su expresión artística era el dibujo. Buen conversador, Ricardo Martínez rehuía sin embargo las entrevistas, los reflectores. Fue hombre íntegro, reservado, pleno de humor, libros y música. Si tú me preguntas qué es lo que buscaba Ricardo en la vida, te puedo decir lo que no buscaba. Fama, no buscaba. Dinero, no buscaba. El dinero se le da en el éxito económico. Nunca transigió por vender más en comercializarse. O sea, su búsqueda fue constante hasta el final. Inclusive muchos galeros le pedían por encargo que hiciera cosas un poco más comerciales y siempre se negó a eso. Lo que él buscaba era expresarse a través de la pintura. Y él era además muy, muy irónico, o sea, él podía hablar con enorme
respeto de un gran pintor, pero siempre dejaba caer alguna crítica sutil, alguna visión irónica de un pintor que admiraba mucho, pero yo creo que solo se puede admirar a un pintor, a una persona, si no se le ve de esa manera, de una manera crítica, que es la manera que yo creo que es la más importante para acercarse a una pintura o incluso a una persona, a un amigo. Me parecía un hombre que abría la boca y decía maravillas, era un hombre con una inteligencia, un hombre muy leído, una persona que sabía de todo y además con un sentido del humor muy especial. A él lo que le importaba era su trabajo, su estudio, su familia, sus amigos, más que todo lo demás. Era muy divertido, nos contaba muchas cosas, por ejemplo, de cuando era niño. Él venía de una familia enorme, entonces pues había muchísimas anécdotas que contar que nos hacían mucha gracia. Nos contaba cuentos, nos cantaba corridos, tangos, o sea, canciones rarísimas que yo en realidad no he vuelto a escuchar, sí. No daba entrevistas, pero le podían hablar por teléfono, su teléfono estaba en el directorio y hacían una cita dentro de sus horarios, eso sí, con gusto recibía a todo el mundo, ¿no? Aunque no los conociera. Y yo creo que también por su propia vida tenía como la capacidad de tener una relación cercana con todo tipo de personas, no solamente con personas adineradas o políticos, sino con todas esas personas muy sencillas, y tenía esta capacidad, este don humano de la amistad. Con amplias exhibiciones en los museos de arte moderno, Palacio de Bellas Artes y en múltiples recintos del mundo, fue premiado en 2008 con las medallas de oro de Limba y del Distrito Federal. También se le nombró ciudadano distinguido por parte del gobierno de la Ciudad de México y se anunció la creación del Centro Cultural Ricardo Martínez en un recinto frente a la Alameda Central. Es un compromiso pendiente hasta hoy. Su familia asumió las tareas de difusión y estudio a través de una sociedad civil, la Fundación Ricardo Martínez. Yo creo que ya desde antes de que muriera mi padre había esta idea, habíamos hablado de la posibilidad de conservar la obra. De hecho, cuando él murió estaba en proyecto la creación de un centro cultural Ricardo Martínez, al que le entregaría en comodato toda la obra que tenía en su poder y que, bueno, pues que sería un museo, que tendría otras posibilidades de exposiciones temporales, etc. Esto no se hizo, pero cuando él murió nosotros intentamos continuar el proyecto y creamos la fundación para, digamos, preservar y promover su obra. Y claro, una vez que él ya no está, nos damos cuenta pues, que no solo se trata de obra pictórica, sino que hay una gran colección de piezas prehispánicas, que hay un archivo importante. Pero es que si las coles para acá no podemos poner así. Estas son más como del proceso creativo. Sí. Es un archivo muy amplio, abarca varios frentes, entre ellos correspondencia, fotografías, periódicos, revistas, invitaciones, catálogos, y que es un archivo que puede ser muy enriquecedor para la gente que lo consulte. Todo eso conforma más de 600 expedientes y de fotografía tenemos más de 100, que abarca diferentes épocas en la vida de Ricardo Martínez, desde muy joven, calculamos entre los años 40 hasta el final, ¿no? Hasta el año 2009. Lo interesante del acervo personal, sobre todo, es la admiración que le tenían sus amigos y yo creo que de alguna u otra forma se lo manifestaban. Hay cartas de José Luis Cuevas, hay cartas de Juan Soriano, una carta de Carlos Fuentes, hay carta de Carlos Mérida Elía, su esposa, o sea, desde sus coleccionistas en Estados Unidos, en México, en América Latina, manifiestan todo ese amor por la obra de Ricardo, ¿no? Por su persona también. Y después me aboqué a la fotografía, que también es un tema muy interesante porque es ver a Ricardo en muchísimas épocas, desde muy joven, años 40, años 50, yo creo que todas las décadas, ¿no? Y
Y al ver en cada fotografía que fuera acompañada con una obra o en proceso o ya una obra terminada, me aboqué a buscar en los libros y hacer la referencia cruzada de información para que el investigador o el interesado en el tema pueda tener la mayor facilidad de encontrar la obra. Uno de los grandes proyectos que tiene que ver con la preservación y la promoción de su obra es justamente hacer el catálogo de obra. Y bueno, ese es un trabajo titánico. Una para tener registro de la obra, otra para que no nos sorprendan con falsos. Entonces la idea es subir el catálogo en línea directamente a través de la Fundación y también integrarlo a un proyecto que está haciendo la UNAM. Y bueno, el libro conmemorativo que va a publicar la Fundación creo que va a ayudar también para que nuevos investigadores escriban lo que ha faltado por escribir, ¿no? O tomen de ahí, recuperen de ahí nuevos temas de investigación. Y se abordan también aspectos interesantes de su obra que no han sido difundidos, que no son conocidos, como por ejemplo las viñetas, ¿no? El trabajo que él hizo en el mundo editorial. También hay una colección muy importante de obras que él realizó en sanguina, ¿no? Él realizó muchos dibujos en sanguina, que son básicamente paisajes, ¿no? Árboles. Y bueno, ese lote de obras pues no ha sido estudiado. ¿Qué vemos en el cuadro? Vemos lo que alcanzamos a ver con toda nuestra vida. El más precioso de los sentidos nos revela la imagen del mundo visible y nos conduce, ayudado por los otros sentidos, a morder lo invisible. Cardosa y Aragón resumió así la esencia de Ricardo Martínez, un creador singular que murió el 11 de enero de 2009, pero cuya obra trasciende el tiempo. En una ocasión me dijo, bueno, yo nunca me voy a retirar, ni nunca me voy a declarar viejito, ¿no? Palabras menos, palabras más, pero era su sentido, o sea, él, ¿no? Y en otra ocasión también ya grande, en su última etapa, que fue muy buena además, decía, alguien le preguntó que cuál era su mejor etapa en la vida, y dijo, pues esta, la presente, ¿no? Y sí, dices, bueno, sí, porque tenía esta capacidad además de disfrutar realmente su arte, su creación, ¿no? Ricardo no era un artista por azares del destino. Fue un hombre que se partió el alma por ser el gran artista que fue. Tenía un punto de partida, que era su talento. A partir de él empezó esa construcción que fue la obra maestra de su vida, llamada Ricardo Martínez. En el lienzo encontró su universo, o sea, en un plano él expresaba todo un mundo y él expresaba un volumen, expresaba una luz en un plano. Esa era su magia, de que logró expresar en un plano todo un universo muy personal. Porque si hay alguien atemporal, si hay alguien fuera de modas, que no responda a ningún mercado, sino que vaya por su camino explorando no hacia adelante, sino hacia adentro de él mismo. Ese es Ricardo Martínez. La pintura se hace en silencio, no es arte popular, por lo tanto. Es un arte de intimidad, es un arte de solitarios. Y hay que hacer una reflexión profunda. Aspiramos a la nobleza del trato entre los hombres, ¿sí? Y no todo el mundo lo hace, hay mucha gente que más bien está destruyendo el mundo en las artes, ¿no?